vamos con el comentario geopolítico del día. Bueno, geopolítico. Víctor Villanueva. Accionista, empresa privada. Ey, hermano, ya pasó. El diablo lo tenga donde él crea, no y que donde Dios quiera, ¿no? Vamos con Víctor. Vamos a perder la comunión, compañero. Lea la palabra. Yo soy un hombre de la iglesia. Lea la palabra. Pero no de esos malditos. Cuidado, no, benditos. Señores, la frontera sigue bajo el asedio. Nuestra frontera dominico-haitiana sigue bajo el asedio imputable a el Estado haitiano de cara a todas estas transgresiones y provocaciones que se están haciendo en contra de nuestra integridad soberana territorial. Y esto, acorde al derecho internacional, existe toda una línea conceptual, una línea jurisprudencial del tratamiento jurídico a las fronteras. Los espacios fronterizos son delimitados o por tratados internacionales o por sentencias o laudos arbitrales. Esos son los documentos que le dan origen a una delimitación fronteriza en términos de entre dos o más estados que tengan alguna diferencia en función a la delimitación de la frontera. Pero en el caso nuestro es resultante de un conjunto de accidentes jurídicos que nada tenían que ver hasta el 1929 con el interés de la autodeterminación de nuestra nación. Porque cuando usted revisa los tratados de Ryswick, los tratados de Aranjuez, esos tratados que fueron edificados por pugnas entre potencias europeas y que en sus reparticiones allá se repartieron y dividieron aquí, eso obviamente que generó un elemento que nadie en la isla había afianzado como un interés común, porque si nos vamos de origen, aquí había una división política con nuestros cacicazos cuando llegaron hasta los Colón y los colonizadores. Pero en este caso, cuando ya en el 1929 se estableció un tratado por autodeterminación de la isla, es decir, una decisión política de quienes ejercían condiciones de soberanos facultados para eso, entonces se estableció una nueva dimensión territorial que inclusive para que Haití aceptara la firma de ese tratado, hubo que regalarle los territorios de la miel, donde se le cedió inclusive más del 8% del territorio total de la isla, o un por ciento más alto en función a lo que quedaba realmente en posesión de la República Dominicana. Y eso, desde esa fecha al momento, es lo que ha regido el espacio fronterizo entre ambos países, que delimita no solo los 390 kilómetros de frontera terrestre, sino también el espacio ya marino, el espacio aéreo, que sí también nos es común y que está regulado por otros tratados internacionales en el espacio aéreo y en el espacio marino por la Convención de las Naciones Unidas de Derecho Marítimo, de Derecho del Mar. En este caso, nosotros lo que tenemos es que partiendo de ese tratado en 1929, entonces todo lo que queda desde esa línea imaginaria hacia acá es jurisdicción exclusiva de nuestro país, como lo es jurisdicción exclusiva de esa línea hacia allá. Nosotros no podemos entrar hacia allá y ellos no pueden entrar hacia aquí, y esto es entonces, por lo tanto, un relajo. Y como es un relajo, esos chistecitos, en términos jurisprudenciales, salen muy caros a los estados. Porque inclusive cuando usted revisa la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, con sede en Holanda, en La Haya, de ese tribunal que lidia sobre litis exclusivamente entre estados, donde se disputan, donde se conocen las disputas o las controversias que surgen entre los países en la interpretación de su línea fronteriza o en la transgresión de las mismas, y que, por ejemplo, en el caso de América Latina hay muchos casos icónicos
no solo inclusive hasta la delimitación de los espacios de la línea imaginaria, sino también hasta de controversia como el caso de las papeleras en Uruguay con Argentina, sino que disputas territoriales como la de Perú y Chile, el acceso al mar de Bolivia, como lo que ha pasado con las controversias entre Nicaragua, Honduras, o lo que también aconteció que fue resuelto mediante un acuerdo de paz aquí, con la mediación de Leonel Fernández con Álvaro Uribe versus Ecuador, con unas transgresiones que hubo también en ese contexto. Nuestro país, por eso señalo, tiene que reaccionar de manera contundente a esas provocaciones, porque acorde a la jurisprudencia del orden internacional, del derecho internacional, existe lo que se denomina el comportamiento del Estado frente a las controversias que se le suscitan. Solo hay que entender el caso del templo de Preah Vihear entre Tailandia y Camboya, en donde había un grupo de feligreses que pasaban la frontera toda la semana y cruzaban hacia una iglesia, el templo de Preah Vihear, en donde en ese templo se oficiaba la misa en el idioma del otro país. Los feligreses venían, cruzaban el puente por la frontera y llegaban al templo todos los fines de semana y nadie decía nada. En la iglesia le pusieron una banderita del otro país y nadie decía nada. Los feligreses se quejaban de que había algunos elementos de seguridad, de asaltos, robos menores, y pusieron policía del otro estado para cuidar el puente y el paso de los feligreses. Y llegó un loco al otro país como presidente y dijo, pues eso es de nosotros. Y cuando fueron al tribunal, pues el Tribunal Internacional de Justicia le modificó la frontera por el iutis possidetis iuris, que es la iutis possidetis iuris, que es la posesión, como posees, seguirás poseyendo. Y que en latín. Y en este caso, lo que se denomina en este caso es que no hubo efectividad soberana del uso del territorio por parte de Tailandia. Y ahí, en ese escenario, cuando el tribunal pondera que usted nunca protestó diplomáticamente por la presencia y la transgresión a su espacio soberano, su conducta modificó la delimitación fronteriza. Ustedes están escuchando, esa jurisprudencia es vinculante a la República Dominicana porque somos miembros de la Organización de las Naciones Unidas y nos hemos adherido a un tratado adicional a la Carta de la ONU, que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y eso que nos es vinculante, cuando usted lo grafica al comportamiento que hay, a las dinámicas que hay en la frontera dominico-haitiana, ahí no hay frontera. No la hay, porque vienen. Primero, tú puedes ver no solo la transgresión migratoria, tú tienes ahí un acceso hasta de las ondas hercianas de emisoras de allá para acá. Tú tienes ahí transgresiones que no se delimitan. Tú tienes ejercicios como el de antes de ayer, que efectivos militares parados sin accionar, estando militares de Haití en espacio nuestro. Ahí debieron estar presos todos hasta que se armara lo que se armara, porque la soberanía, eso no tiene costo. Pero tú tienes que tener evidencias como esa, de esa transgresión, de esos mojones nuestros que delimitan la frontera. Tú tienes que tener ahí una reacción diplomática. Miren, ni siquiera con lo del canal se llamó a consulta al embajador. ¿Cómo es eso? Ni al nuestro allá, ni el de ellos aquí. No se han llamado a consulta a ninguno de los embajadores. Es una de las primeras actuaciones que nos faculta la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático. Y no ha habido
una reacción sobre eso. Que Homero hable. Homero no es vocero ante la condición del estatus internacional del Estado. Él es vocerato del presidente. Pero aquí solamente dos figuras constitucionales y dos figuras que son aceptadas en el orden internacional, que es el presidente y el canciller, lo que puede generar aquiescencia por parte del Estado dominicano. Y ninguno de los dos ha fijado postura con respecto a esos hechos. De hecho, lo único que vino y dijo el canciller fue: prohibido que los demás embajadores hablen por las declaraciones de Juan Bolívar con respecto a Haití, porque parece embajador de Haití, no de nosotros. Y esa lógica, ese comportamiento del Estado es desdeñable. Es una traición frontal a nuestros intereses soberanos, ya sea por desconocimiento, que lo dudo, porque todo esto que he hablado, el propio canciller lo conoce. Lo que pasa es que actúan con alevosía en contra de nuestros propios intereses, porque lo que está pasando ahí es exactamente lo que ellos quieren. Es de dibujar el orden persistente. Lo que ha ido aconteciendo en esa frontera nunca, bajo ningún presidente, de Trujillo a la fecha, había pasado en este país. ¿Y ustedes creen que es fortuito que usted tenga ahí como asesor financiero del Palacio Nacional a un súbdito de uno de los principales financiadores de las bandas de Haití? Es que todo lo que pasa ahí es imputable a esa gente. Y lo hemos dicho desde aquí 70 veces. Tienen el negocio de los combustibles allá, que usted puede ver la prensa de Haití. Búsquele Novelis. Ahí es que hay problema en todo, menos de combustible. Y se abastecen desde aquí. Y trazan los combustibles desde aquí. Por eso no bajan la gasolina, porque hay un colchón de negocio. Aunque baje el petróleo, hay un colchón de negocio. Y eso, entonces, lo que se están llevando es por las patas de los caballos, lo que es el comportamiento del Estado dominicano generándole aquiescencia al comportamiento de Haití. Y por eso es que muy sabiamente el canciller dice en el Senado: no, nosotros no vamos a ningún arbitraje. No hay condiciones para ir a un arbitraje. Claro que no la hay, porque el comportamiento del Estado dominicano, a como usted y el presidente lo han manejado, no pasa por el sedazo de un tribunal, aún sea arbitral. No pasa, porque cuando se evalúa el comportamiento del Estado se va a decir: pero usted no protestó, usted cerró frontera, pero usted no convocó a los embajadores, usted no elevó una nota diplomática, usted fue a la OEA, leyó un discurso, pero no dejó fijado una comunicación en la Secretaría General de la ONU, de la OEA, levantándolos o documentando las transgresiones de Haití. No lo hizo, no lo han hecho. Que ese es el lenguaje diplomático. No es que yo diga aquí que fulano es un ladrón, no, yo tengo que ir a un tribunal y demostrarlo. Entonces el tribunal para el Estado son las secretarías generales de los organismos que no son vinculantes, y ahí no han actuado. Que lo demuestren. Han ido a decir discursos, a entonar cosas para que aquí en el eco mediático suene bonito con la colectividad, mientras simulan el comportamiento del Estado dominicano con respecto a esas transgresiones que nos están cometiendo. Por lo tanto, lo que ha ido aconteciendo en estos días en la frontera, que es un nuevo baluarte para unificar y convocar a las colectividades haitianas, porque ya la élite política de Haití entendió que el problema debe ser nosotros, y eso le ha dado tranquilidad a ellos. Ahora el Estado haitiano ha entendido que no hay problema de bandas, que el problema es con República Dominicana, que República Dominicana es la que es el problema común para todos los haitianos. Y ahora entonces tenemos nosotros que adentrarnos a esta realidad de que tenemos que lidiar con los vecinos que han encontrado esa muletilla para su status quo político allá. Y también tenemos que lidiar con quien deben ser nuestros representantes que nos defiendan soberanamente. Ahora hay que lidiar con un gobierno que tiene más intereses allá que lo que nos interesa a todos aquí. Increíble.